Hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este video. Te voy a estar enseñando cómo comprar en Alibaba desde Estados Unidos. Si tú eres un latino que quizás vive en Estados Unidos, te voy a estar enseñando paso a paso cómo tú puedes importar tu mercancía desde China, en este caso Alibaba, para USA, ¿ok? Vamos a estar viendo esta forma fácil, sencilla y completamente segura. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque te lo voy a estar explicando paso a paso, desde cómo elegir el proveedor confiable hasta cómo tú debes de comprar el producto que quieres importar. Así que te invito a que te quedes. Sin más preámbulo, vamos con el video. Ok amigos, vamos a comenzar. Recuerda que te estaré dejando un índice en el comentario fijado y en la descripción de este video para que tú puedas ir a la parte que más te interese de este video, ok. En este caso vamos a comenzar y recuerda que lo primero que tú tienes que hacer si eres totalmente principiante es registrarte en esta plataforma para que tú puedas comprar. Realmente es muy fácil y muy sencillo, así que no voy a estar indagando mucho en esta parte, ok. Simplemente le das clic aquí donde dice Get Started Now y vas a darle clic aquí en donde dice Sign In y te va a aparecer esta parte en donde vas a ingresar tu email y tu password de tu cuenta para crearla, ok. Muy importante que por favor pongas tus datos reales y tu correo real, ya que te van a estar enviando un correo de verificación para que puedas corroborar tu identidad, ok. Entonces es muy fácil y muy sencillo registrarse en Alibaba para que puedas comenzar a comprar, ok. Otra parte muy importante que yo quiero recalcarte en este video es que recuerda que Alibaba está exclusivamente creado para comprar cosas a mayoreo, ok. Generalmente si tú quieres comprar muchas cosas, te aseguro que Alibaba te va a servir demasiado, ya que nos permite poder comprar a un excelente precio bastante económico para que nosotros podamos revender las cosas, en este caso para que tú puedas revenderlas en USA, en Estados Unidos, ok. Entonces muy importante esta parte porque muchas personas se confunden y piensan que el envío es un poquito alto, pero te aseguro que si tú compras muchas cosas como mayorista para que tú puedas comenzar tu negocio, el envío te va a salir muy económico, ok. Entonces esta es una parte muy importante que tenemos que aclarar, ok amigos. Entonces aquí estoy dentro de la plataforma, estoy en mi cuenta secundaria y pues lo primero que tenemos que hacer para nosotros comenzar a comprar e importar nuestros productos para Estados Unidos es buscar el producto que queramos adquirir, ok. Muy importante esta parte. En este caso yo voy a estar buscando un producto que he estado queriendo comprar, son unas banderas publicitarias y vas a estar siguiendo todo el proceso conmigo, ok. Entonces el primer paso, recuerda, es buscar el producto. Como puedes ver aquí tengo un apartado que dice que puedo buscar el producto. Recuerda que también si quieres puedes hacerlo desde tu teléfono celular. Todos estos pasos que te voy a estar enseñando también son para computadora o para celular, no hay ningún problema, ok. Entonces vamos a poner aquí en el buscador nuestro producto, ok amigos. En mi caso yo ya voy a estar empezando a buscar el producto. Quiero una bandera publicitaria que sinceramente están muy de modas. Entonces cuando yo ingreso aquí la palabra que quiero buscar, voy a darle clic en buscar y aquí me va a comenzar a aparecer los productos que la plataforma tiene disponibles, ok. Entonces como puedes ver te aparece en modo lista. Entonces aquí vamos a estar viendo los proveedores que venden estos productos, ok. Muy importante, vamos a estar analizando toda esta parte. Aquí viene el segundo punto que es muy importante. Siempre tenemos que filtrar los resultados de búsquedas para que nos puedan aparecer proveedores totalmente confiables. Entonces como puedes ver aquí en la izquierda tenemos estos filtros. El primero que nos dice Trade Assurance, el segundo que nos dice Verify Supplier, ok. Entonces tenemos que activar estos dos filtros. Vamos a palomearlos porque es muy importante que tengamos activados estos filtros, ya que este de Trade Assurance nos asegura que cualquier detalle que tengamos con el proveedor, en dado caso que no nos entregue nuestro producto, Alibaba es el que se va a hacer responsable de regresarnos nuestro dinero. Por eso es muy importante que cada proveedor tenga este sello de Trade Assurance, ok. Con eso te aseguras que tu dinero prácticamente va a estar 100% seguro y en dado caso de cualquier detalle te van a regresar tu dinero, ok.
Entonces vamos a darle clic aquí donde dice Trade Assurance, vamos a palomear esta parte. Una vez que hemos palomeado toda esta parte, aquí ya nos va a aparecer, como puedes ver, este sello de Trade Assurance, muy importante, ok. De aquí, amigos, vamos a activar este sello que dice proveedor verificado, Verified Supplier. ¿Por qué? Porque es muy importante también. Esto significa que un asesor de Alibaba fue directamente a la fábrica y prácticamente certificó esta tienda, este proveedor que está vendiendo estos productos. Entonces con eso significa que es un proveedor totalmente confiable. Entonces vamos a activar igual aquí este sello, lo activamos y como puedes ver ya tenemos activados estos dos filtros que sinceramente son muy importantes para que podamos escoger un proveedor bastante confiable, ok. De aquí vamos a continuar, como puedes ver aquí igual nos sigue apareciendo ya con los filtros que tenemos, y lo que tenemos que hacer es, yo te recomiendo que busques un proveedor de al menos 3 años a 4 años de experiencia, ok, porque eso también significa que ya tienen muchas más experiencia en lo que son la plataforma de Alibaba y no vas a tener ningún detalle. En este caso, como puedes ver aquí en este proveedor que nos aparece, vemos que tiene 2 años. Yo la verdad no me iría con este proveedor ya que es un proveedor bastante nuevo y puede que tenga algunos detalles, ok. Entonces como puedes ver aquí tengo otro proveedor que me dice que tiene 5 años. Este, amigo, sinceramente sí me resultaría y sí me iría con este proveedor, ok. Entonces, ¿qué tenemos que ver para elegir también un proveedor? El siguiente paso sería, como puedes ver aquí tenemos 2 diamantes, ok. Estos diamantes significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas, ok. Lo máximo son 5 diamantes. Entonces yo te recomiendo que por lo menos tenga 1, 2, máximo 3 o si se puede los 5 diamantes, ok, pero con que tenga uno te aseguras que es un excelente proveedor que tiene muy buenas ventas, ok. Entonces ya sabiendo esto, amigos, hay que comenzar a ver el producto que queramos importar a Estados Unidos, ok. Entonces como puedes ver aquí yo voy a seguir viendo, seguimos viendo el producto que nosotros nos puede interesar. Recuerda que tienes que tomarte el tiempo necesario para que tú puedas escoger muy bien el producto, ok. De esto se trata. Si tú vas a comenzar tu negocio para vender cosas en Estados Unidos, te aseguro que te va a resultar bastante el que te tomes el tiempo necesario. Como puedes ver aquí, este tiene 3 años y tiene 4 diamantes. Este sinceramente igual me podría resultar, ya que pues se ve que es un buen proveedor, ok. Entonces como puedes ver hay muchos proveedores y siempre tenemos que tomarnos el tiempo para buscar un buen proveedor. Aquí tenemos otro, mira, este tiene 19 años de experiencia, lo cual está muy bien y tiene 4 diamantes y también tiene las certificaciones que hemos filtrado. Entonces la verdad es que este proveedor se ve que es muy bueno. Entonces muy importante, amigos, igual otra parte muy importante que tú tienes que ver son las calificaciones. Como puedes ver tiene 4.8 calificaciones, eso quiere decir que es una muy buena calificación de clientes que han comprado a este proveedor y están contentos con su compra, ok. Entonces supongamos que yo me quisiera ir con este proveedor. ¿Cuál es el siguiente paso para poder comprar mi producto y me lo pueda mandar a Estados Unidos? El siguiente paso obviamente es darle clic al producto que nos interesa. Una vez que le demos clic a este producto, amigos, nos va a aparecer todas las especificaciones del mismo. Entonces es muy importante que siempre nos fijemos muy bien en las imágenes. En este caso aquí tiene un video de cómo es la bandera publicitaria en mi caso del producto, y también aquí nos dan lo que son las imágenes del producto que nosotros vamos a adquirir, ok. Entonces es muy importante que siempre leamos todas las especificaciones y que nos aseguremos que ese producto que realmente queremos comprar, ok. Entonces como puedes ver aquí nos dice que el color pues solamente hay uno, que sería este, y que pues prácticamente nosotros vamos a mandarle el diseño, ok. Aquí nos dice el tamaño, en este caso pues vamos a poder elegir el tamaño, ejemplos, ok. Entonces aquí nos dice, eso es muy importante, que la orden mínima es de una pieza, ok. Hay proveedores que te piden orden mínimas de 2 piezas, 10 piezas, 20 piezas,
todo depende del tipo de proveedor, ok, pero en este caso este proveedor nos deja comprar desde una pieza. Ok amigos, entonces vamos a seguir bajando más y aquí como puedes ver tenemos lo siguiente, que es el perfil de la compañía, ok, esto también es muy importante. Aquí nos dice company, entonces si te interesa también tenemos que ver el perfil de la compañía, ok, vamos a darle clic y aquí nos va a aparecer prácticamente el nombre de la compañía. Aquí nos dice que está verificado, ok, aquí nos lo especifica y pues aquí podemos prácticamente ver todo acerca de la compañía. Como puedes ver, nos muestran también fotos de dónde está la empresa, de personas que trabajan en la compañía, ok, entonces igual aquí nos dice todas las especificaciones de la compañía, cuántos empleados tiene, el año en el que se estableció o se creó, dónde está ubicada, prácticamente toda la información de la compañía o del proveedor al cual nosotros le vamos a estar comprando los productos, ok. Entonces igual aquí lo podemos ver, company profile, y pues aquí nos aparece prácticamente un resumen también del perfil de la compañía, ok. También acá en transaction, como puedes ver, aquí tenemos transaction, y también eso es muy importante porque aquí vamos a poder ver prácticamente desde qué país le compran productos a este proveedor. Como puedes ver, tenemos igual que Estados Unidos, muchas personas que viven allí les han pedido productos a esta compañía, ok. Entonces podemos ver prácticamente las transacciones que ha tenido esta empresa, ok. Y pues aquí podemos ver los detalles del producto. Aquí tenemos el overview, que es muy importante siempre leerlo. Prácticamente todo hay que leer, de qué material es este producto, prácticamente absolutamente todo lo que tú necesites, las características, tienes que leerlo aquí, ok. Aquí podemos ir viendo más detalles de cómo hacen en este caso de este producto la impresión de la imagen y todas las características que necesitamos saber, ok. Recuerda que pues esto es prácticamente el producto que yo estoy eligiendo, pero si tú eliges otro producto obviamente vas a ver otras imágenes, otras especificaciones, pero es muy importante que siempre te tomes el tiempo para leer absolutamente todas las especificaciones de tu producto que tú vayas a elegir, ok. Aquí como puedes ver nos da preguntas frecuentes o FAQ y siempre tenemos que leerlas, ok. Ahora vamos al siguiente paso, que ya prácticamente sería lo último. Una vez que nosotros hayamos leído absolutamente todo acerca de este producto que queremos comprar, las especificaciones, hayamos checado lo que es el perfil de la compañía, ok, y nos aseguramos que realmente nos conviene también el precio y que ese producto que queremos, que tiene las características necesarias, entonces vamos a proceder a contactar al chino, ok. Aquí es muy importante porque hay muchas personas que lo que hacen es darle clic en comprar ahora, ok. De hecho ahorita no tiene lo que es el botón de comprar, pero hay proveedores que ya tienen aquí comprar ahora y eso nunca se debe hacer, porque es muy importante siempre que tú vayas a comprar, siempre tienes que hablar con el chino, prácticamente es una regla de oro, ok. Entonces el siguiente paso, una vez que ya tengas asegurado que ese producto que tú vas a comprar, es comunicarte con el chino. Tienes que chatear, en este caso vamos a ponerle aquí donde dice chatear ahora, o también contact suplir, vamos a darle clic aquí chat now, o también contact suplir, ok, eso no hay ningún problema, ok. Entonces aquí donde damos clic en chat now, como puedes ver aquí me aparece el producto y en este caso hay que escribirle al chino, ok, muy importante. Aquí prácticamente le escribiríamos que nos interesa el producto y cuál es el precio de envío para nuestra dirección. Aquí es muy importante que le pongamos cuál es el precio de envío para Estados Unidos. Voy a hacer el ejemplo para que tú lo veas. Como puedes ver, aquí yo le escribí al chino, en este caso yo lo traduje, ok. Entonces como puedes ver igual está en inglés y le estoy preguntando que me interesa comprar esta bandera y que si cuál es el precio para Estados Unidos, ok. Entonces una vez que nosotros se lo mandemos, hay que esperar a que el chino conteste, ok. Generalmente contestan en la madrugada y aquí el siguiente paso es que el chino te va a decir que para qué dirección. Entonces es donde tú le vas a mandar tu código postal en donde tú vives, ok, y le vas a mandar la dirección de Estados Unidos, muy importante, y allí el chino te va a decir cuánto es el costo, en este caso del producto que tú quieres. También le tienes que especificar cuántas piezas quieres, de qué tipo de piezas, y también le tienes que especificar que te lo cotice con varias paqueterías. En este caso yo
yo recomiendo UPS, DHL, FedEx, ok, o alguna paquetería que tú conozcas, ok, muy importante esta parte. Entonces una vez que ya el chino te conteste, te va a estar dando los precios, ok, entonces muy importante que esperes la respuesta del chino. Como puedes ver aquí yo tengo este chat y pues prácticamente aquí yo le estoy preguntando por este kit de fibra que yo quería comprar, y aquí siempre me está escribiendo obviamente en inglés y ya me dice prácticamente cuánto me va a salir cada pieza, ok. Igual tengo muchas otras conversaciones, como puedes ver aquí. Igual yo realicé, igual me contacté con el chino y aquí le estuve preguntando acerca de una bandera, y como puedes ver en este caso aquí me está comentando el chino el costo. Aquí como puedes ver me dice el costo del producto, del envío. Entonces amigos, muy importante que antes que tú realices tu pago, siempre es importante que cheques cuánto es el costo de envío, en este caso para Estados Unidos. Muy importante que el chino te diga el total de cuánto tú vas a pagar por envío y también cuál va a ser tu total por los productos que tú compres, ok. Entonces una vez teniendo esta información, tú ya vas a poder realizar tu pago. El chino te va a realizar la orden y te la va a estar mandando aquí mismo por este chat, ok. Entonces tú solamente la vas a abrir y ya ahí vas a poder tener la opción de que tú pagues. Prácticamente puedes pagar absolutamente con cualquier banco, por PayPal, etcétera. Es muy fácil de pagar y una vez que tú realices tu pago te van a estar dando seguimiento a tu pedido. Entonces créeme que es muy fácil comprar en Alibaba, en este caso para que te lo puedan mandar a Estados Unidos. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, te invito a que puedas dejarme un comentario y créeme que te lo voy a estar respondiendo lo más rápido posible, amigos. Prácticamente eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y cualquier duda recuerda que estoy para ayudarte. Nos vemos en el próximo video.